Bueno, voy a referirme entonces a estas dos cosas. Pues, en segundo lugar, al tema de la ley de hierro de la oligarquía y en primer lugar a los sistemas políticos en competencia. Un tema que va a ser seguramente ampliamente transitado por los estudiantes de ciencias políticas en su carrera y que también, digamos, puede nutrirse, del cual también pueden nutrirse los estudiantes de historia que se vayan a especializar en alguna cuestión o que hagan un curso, algún seminario más apuntado a ese nivel de refinamiento formal que yo no tengo. Pero les quiero decir lo que sí rústicamente tengo, que es el funcionamiento de un sistema político tal cual ha sido planteado por quienes han trabajado sobre eso en el siglo XIX. La idea es que un sistema político, y esto es compatible con la idea de neutralización de la democracia de parte de la gente que piensa como Hoffman, un sistema político tiende a absorber las particularidades, las singularidades y las radicalidades de sus contendores. Esto es, que en la medida en que la competencia va tentando a un partido político inicialmente radical o singular a incorporar ideas o sectores sociales inicialmente ajenos a su incumbencia o a su prédica o a su posibilidad de reclutamiento, lo hace por expectación de poder. Esto es, para dejar de ser un partido minoritario, si quiere crecer, tiene que ensanchar su práctica y su discurso para incluir a sectores que inicialmente no eran los propios. Esto ocurre, o se ha estudiado que ocurre con algunos partidos de izquierda. En la medida en que sigan teniendo fracasos continuos, permanecen confinados en los nichos que nosotros conocemos. Y son gente que hace esto, que hace esto, que hace esto, pero nunca superan un umbral considerable de votación. En la medida en que comienzan a superar ese umbral considerable de votación, se sienten tentados a seguir en ese camino, ¿no? El éxito los emociona, entonces tenderían a incorporar otros sectores sociales, culturales y otras demandas políticas que inicialmente no formaban parte del núcleo originario. En ese proceso se van moderando. En esa moderación van consiguiendo cada vez más adeptos. Y en ese conseguir cada vez más adeptos, algún día se pueden transformar en alternativa de poder político. En ese momento que se transforma en alternativa de poder político, tienen que ensanchar aún más su flexibilidad, o tienen que flexibilizar aún más su discurso, su práctica, su programa, para que el resto de la sociedad no los impugne y no los inhiba de tal chance. Bueno, esto que se ha estudiado para los partidos de izquierda, que en el curso del desarrollo dejan de ser tales, precisamente porque se ven tentados con el éxito, y que sería un poco el escenario de un partido reformista estilo socialdemocracia alemana en su momento máximo de madurez y de éxito, y que estaría en las antípodas de la estrategia del Partido Comunista de negarlo todo y luchar por la revolución y de imponer la dictadura y de desconocer la competencia partidaria, más o menos ese es el escenario. Este proceso también se verifica en los partidos conservadores o en los partidos de derecha, en base a un esquema ideal. Porque los partidos de derecha, en la medida que quieren trascender de su insularidad, de su singularidad, también tienden a incorporar elementos que son propios de sus adversarios y por lo cual en el curso del desarrollo y de su éxito, si lo tienen, también dejan de ser partidos netamente de derecha. De manera que lo que se produce al cabo de este proceso, esta es la lógica de los sistemas políticos, es cierta indiferenciación de opciones, que es uno de los factores, además de la crisis de los sistemas políticos, perdón, de los partidos políticos, que ya no pueden de alguna manera refugiarse en sus ideologías o en sus marcos conceptuales rígidos o en su programática singular, sino que se parecen cada vez más en su práctica, en su funcionamiento, en sus realizaciones
a los de las otras fuerzas. ¿Por qué se parecen cada vez más? Porque no pueden dejar de parecerse en la medida que es la competencia por un electorado lo que los lleva a esta lógica. Esto se complementa con la idea de Schumpeter de identificar el mercado político con el mercado también. La idea de Schumpeter es la siguiente. Si imaginar a los votantes como consumidores y a los políticos como empresarios o ofrecedores, para decirlo de esta manera burda, de menús. Ahora, ni los políticos ofrecen cualquier cosa porque la gente no está dispuesta a consumir cualquier cosa, ni los ciudadanos demandan siempre lo mismo. De manera que toda la clave del éxito viene a ser la misma clave del éxito de un empresario, independientemente de cuál sea la idea que trate de enunciar este dirigente o este partido político, en la medida en que está en competencia con otras fuerzas, tiene que seducir a una porción más considerable del electorado que la otra fuerza vecina para poder imponerse sobre esa fuerza vecina. Esto es el mercado político. De ahí se produce una competencia que en general es una competencia más de propaganda y de efectos especiales que de sustancia, porque una de las características, y esto sí nos va a poner un puente hacia el escenario Michels, que es interesante, al cual voy a volver enseguida, y que también se relaciona con lo que Hoffman nos planteó en una clave restrictivista. Hoffman decía que uno de los factores con los cuales se inhibía el ingreso efectivo de la sociedad a la política era la hipocresía pública, porque las cosas se decidían entre cuatro paredes. Bueno, esta hipocresía, y no se enunciaba públicamente, que lo propio de la democracia era que la verdad había muerto. Es decir, la apreciación que da para mucho, ¿no? Una de las cosas que hay que pensar en esta clave no es solamente en clave restrictivista, en clave de conciliábulos que evita una democracia sustantiva. ¿Por qué? Porque esa democracia sustantiva es imposible. En dimensión conspiracionista, digamos, unas pocas personas diciéndose la verdad entre ellos hasta cierto punto, pero jamás diciéndosela al electorado, sino que también esta mentira o esta falta de verdad o esta falta de enunciación deriva de la propia competencia política. También puede pensarse en clave no restrictivista. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a aceptar ideas complejas y mucho menos está dispuesta a aceptar ideas pesimistas. En general la gente compra optimismo y los políticos ofrecen optimismo, o por lo menos ofrecen soluciones, aun cuando no las haya. Y jamás van a poder enunciar públicamente o dificultosamente van a poder enunciar públicamente los problemas a resolver y los sacrificios que hay que hacer para sobrellevar una determinada circunstancia o tener determinado premio. De manera que ahí tenemos un doble o triple problema al cual voy a coronar en el próximo video con una referencia final a Michels.